Lección 7.4. ¿Cómo se resuelve un circuito en paralelo? ¿Cómo se resuelve un circuito en paralelo? La respuesta es igual que un circuito en serie. Pues, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente la respuesta surge de la ley de Ohm. Resolver un circuito en paralelo es simplemente encontrar los valores desconocidos de voltaje, corriente, resistencia y potencia de todo el circuito y de cada parte del mismo. La única diferencia son los comportamientos distintos de estas variables entre un circuito en serie y uno en paralelo. De acuerdo con la diapositiva anterior, los pasos para resolver un circuito serían: 1. Analizar qué datos poseemos. Contar con una tabla de valores facilita y aclara el trabajo que debe hacerse. 2. Decidir en qué parte del circuito vamos a trabajar, o si empezaremos calculando los valores totales del mismo. 3. Por lo general, deberemos empezar por los valores totales. Antes de empezar, recordemos cómo se comportan en un circuito en paralelo la resistencia, la intensidad, el voltaje y la potencia. Revisa la siguiente tabla. ¿Recuerdas que es buena idea al empezar a resolver un circuito eléctrico crear una tabla como la de abajo, en la que podemos anotar los valores con los que contamos al principio del proceso y luego ir anotando los que vayamos obteniendo o calculando? Aparte de darle orden al proceso, podemos ir verificando si los datos son congruentes. Por ejemplo, nota que RT es menor que la menor de ellas, que el voltaje es igual en cualquier parte, que IT es igual a la suma de las corrientes de cada rama y que la PT es igual a la suma de las potencias parciales, pues se trata de un circuito en paralelo. Ejemplo 1. Tenemos el circuito en paralelo mostrado. En el circuito podemos apreciar el voltaje proporcionado y la resistencia en cada resistor. Deseamos conocer la resistencia total, las intensidades de corriente que circulan por el circuito y las caídas de tensión en cada elemento. Primero, construimos nuestra tabla, anotando los datos ya conocidos. La tabla deja en evidencia qué valores nos faltan. Colocamos nuestra resistencia 1 de 9 ohms y nuestra resistencia 2 de 18 ohms. También colocamos el voltaje, 27 volts. En un circuito en paralelo podemos optar en este momento por seguir uno de dos caminos. 1. Calcular la resistencia total o asignar a cada rama el voltaje total, que es igual a la tensión aplicada. Vamos a hacer esto. Recuerda que en un circuito en paralelo el voltaje es igual en cada parte de él. La tabla muestra que podemos calcular fácilmente las intensidades de corriente en las ramas del circuito, empleando en cada caso la ley de Ohm. Empezamos con I1. I1 es igual al voltaje 27 volts sobre la resistencia 1 de 9 ohms. Esto nos da un total de 3 amperes. Lo anotamos en nuestra tabla. Ahora calculamos I2. Voltaje 27 volts sobre la resistencia 2 de 18 ohms nos da un total de 1.5 amperes y lo anotamos en nuestra tabla. La intensidad total la calculamos sumando directamente las intensidades en cada rama. Corriente 1 de 3 amperes más la corriente 2 de 1,5 amperes. Nos da como corriente total 4.5 amperes y lo anotamos en nuestra tabla.
Finalmente, calculamos la resistencia total con la ley de Ohm. Voltaje 27 volts sobre la corriente total de 4.5 amperes nos da como resistencia total 6 ohms y lo anotamos en nuestra tabla. La resistencia total también puede ser calculada con la fórmula que ya conocemos. Resistencia 1, 9 ohms, por la resistencia 2 de 18 ohms, sobre la resistencia 1, 9 ohms, más la resistencia 2 de 18 ohms. Esto nos da un total de 6 ohms, como lo habíamos obtenido en la diapositiva anterior. Recuerda que aconsejamos emplear la calculadora para realizar fácilmente esta operación. Podemos ahora calcular cada una de las potencias parciales con una de las fórmulas que ya conocemos. La potencia 1 es igual a E1 por I1. Sustituimos nuestros valores 27 volts por la intensidad de corriente 1, 3 amperes. Esto nos da un total de 81 watts. Para la potencia 2 seguimos el mismo procedimiento y nos da un total de 40.5 watts. Ambos resultados los anotamos en nuestra tabla. La potencia total podemos obtenerla por medio de la fórmula que acabamos de emplear o simplemente sumando las potencias parciales. 81 watts más 40.5 watts nos da un total de 121.5 watts. Verificación. Ya resuelto el circuito, es una buena práctica que verifiques que todos los valores presentes en la tabla son congruentes con los principios de operación de los circuitos en paralelo. Nota que la resistencia total es menor que la menor de ellas. El voltaje es igual para todas las resistencias. La intensidad total es la suma de las intensidades de corriente parciales. Y la potencia total es la suma de la potencia 1 más la potencia 2. Ejemplo 2. Resolver el circuito anexo. La tabla muestra los datos iniciales del mismo. Colocamos nuestra resistencia 1 de 10 ohms, nuestra resistencia 2 de 20 ohms y finalmente la resistencia 3 de 10 ohms. También colocamos el voltaje, 40 volts. Estos datos los anotamos en nuestra tabla. Como en el ejemplo anterior, vamos a empezar por asignar el valor del voltaje total a cada rama del circuito. La tabla deja en claro que podemos calcular las intensidades de corriente en cada rama. Empezaremos con I1. Intensidad 1 es igual al voltaje de 40 volts sobre la resistencia 1, 10 ohms. Esto nos da un total de 4 amperes y anotamos este resultado en nuestra tabla. Ahora calculamos I2 e I3 de la misma forma y nos da un total de I2, 2 amperes, I3, 4 amperes y anotamos ambos valores en nuestra tabla. La intensidad total la obtenemos de la suma de las intensidades de cada rama. 4 amperes más 2 amperes más 4 amperes nos da un total de 10 amperes. Ahora calcularemos la resistencia total empleando la ley de Ohm. Resistencia total es igual al voltaje de 40 ohms sobre 10 amperes. Esto nos da un total de 4 ohms. Empleando la calculadora, la resistencia total también podemos calcularla con una de las fórmulas que ya conocemos. Sustituimos nuestros valores en nuestra fórmula dada: 10 ohms como resistencia 1, 20 ohms como resistencia 2 y 10 ohms como la resistencia 3. Esto nos da un total de 4 ohms
que ya lo habíamos obtenido anteriormente. Finalmente, debemos calcular las potencias parciales y la potencia total. Empezaremos con las parciales. Potencia 1 es igual a 40 volts por 4 amperes. Esto nos da un total de 160 watts. Potencia 2 es igual a 40 volts por 2 amperes. Nos da un total de 80 watts. Y la potencia 3, 40 volts por 4 amperes, nos da un total de 160 watts. Estos valores los anotamos en nuestra tabla. Para concluir, calcularemos la potencia total en dos formas, con el fin de que observes la congruencia de las fórmulas que ya conoces. En nuestra primera fórmula, multiplicamos el voltaje por la intensidad de corriente total, 40 volts por 10 amperes, nos da un total de 400 watts. O bien podemos hacerlo con la suma de las potencias parciales. Potencia 1, 160 watts, más la potencia 2, 80 watts, más 160 watts, nos da un total de 400 watts. Nota que ambos resultados coinciden. Ya resuelto el circuito, es una buena práctica que verifiques que todos los valores presentes en la tabla son congruentes con los principios de operación de los circuitos en paralelo. Nota que la resistencia total es menor que la menor de ellas. El voltaje total es el mismo para todo el circuito. La intensidad de corriente es la suma de las intensidades parciales y la potencia es la suma de las potencias parciales. Lección 7.4.